vamos a darle la bienvenida a María Fernanda Acosta. María Fernanda Acosta es estudiante de Economía de la Universidad Nacional, representante de la Plataforma Departamental de Cundinamarca y candidata al CMJ en el municipio de Soacha. Entonces, ya tenemos nuestra primera invitada, pero hay otra persona que va a estar participando con nosotros en este gran debate y es Manuel Sebastián Perdomo Ramírez. Él es comunicador social, periodista de la Universidad Sur Colombiana, integrante del movimiento 21N Colombia, organización política y social juvenil de Pitalito Huila. A nuestro segundo invitado también bienvenido a este espacio del Solidario. Ya les voy a dar la palabra para que para saludarlos. Y por último vamos a presentar aquí también a nuestro tercer invitado, Diego Fernando Telles Bernal. Él es asesor en proyectos TIC y educación para el desarrollo, comunicador social y periodista. Actualmente es líder nacional de la especialización en educación, cultura y política de la UNAD, consejero del Consejo Nacional de Asesores del Ministerio de Cultura. A nuestros tres invitados, muchísimas gracias, les agradecemos por sacar minuticos de su tiempo para acompañarnos en este gran programa y por supuesto también para acompañar a nuestros oyentes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar aquí a nuestra primera invitada y vamos a darle la bienvenida a María Fernanda Acosta. María Fernanda, tenga usted muy buenos días y bienvenida al Solidario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios siempre van a ser muy importantes para conocer cómo estamos en términos de participación de la juventud y pues que en efecto cómo se relaciona esto con todo el estallido social que ha tenido el país desde el pasado 28 de abril. Así es, María Fernanda. Bueno, tenemos también aquí a Manuel Sebastián Perdomo. Manuel, tenga usted muy buenos días y, verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Paula. Buenos días a todos los compañeros que participan en este espacio y gracias por hacer parte de las personas y de los medios que abren las puertas para los jóvenes, así que agradecido. Y por último, le damos la bienvenida a nuestro invitado Diego Fernando Telles. También, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Solidario para dar desarrollo y aclarar muchísimas dudas acerca del tema que tenemos para el día de hoy. Compañero Diego Fernando, habilitemos el micrófono para que todos lo podamos escuchar. Bueno, mientras nuestro compañero Diego Fernando Telles, también uno de nuestros invitados, solucionamos ahí pequeños problemas de sonido. Miguelito, empecemos porque hay muchísimas preguntas por desarrollar, muchísimas preguntas aquí para nuestros invitados. Efectivamente, Paulita, pues este tema muy interesante. Entonces recordemos que ese estallido social que se dio no solamente este mes de abril del año 2021, sino desde el pasado 11 de noviembre ya ha venido la inconformidad, porque las juventudes hoy se han manifestado y eso es muy importante que suceda. Y bueno, entonces del día de hoy, sobre esa incursión, tal vez diríamos, de las juventudes en la política, un tema que de pronto en el pasado no había cobrado la importancia, pero para que se pueda cambiar el rumbo de este país. Entonces vamos a mirar si de pronto ya se pudo habilitar el audio del compañero que tenía de pronto alguna dificultad, el compañero que estaba con esa dificultad, el compañero Diego Fernando. Diego Fernando, ¿nos escucha bien? Bueno, esperemos que no haya ninguna dificultad y que más adelante pues... Buenos días, Diego. Sí, ya lo escuchamos. Bueno, un cordial saludo para todos. Ahora sí escuchamos. Pues, perfecto, ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un cordial saludo para la mesa de trabajo. Es un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Y pues nada, estamos aquí para hablar y discutir el tema de juventudes y de política joven. Entonces, estamos aquí dispuestos a colaborar y apoyar en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos ahí ya con nuestros tres excelentes invitados para el día de hoy y pues quisiéramos plantearles algunas inquietudes para conocer su punto de vista y también para que nuestros seguidores en las redes sociales pues estén en estos temas tan importantes para el pueblo colombiano, para el rumbo, para el futuro, para el presente y futuro de nuestro país. Vamos a iniciar. Bueno, yo creo que vamos a darle
la prelación a MAFE, a nuestras mujeres, a MAFE en el día de hoy, sobre la siguiente situación que nos va a plantear ese punto de vista. Históricamente, hablar de rezago en la participación de los jóvenes en Colombia puede ser una categoría de análisis problemático en esta situación. En ese sentido, ¿cómo contextualizar el vacío en la participación y el papel de los jóvenes que han jugado en la política colombiana, María Fernanda? Bueno, yo creo que primero no es una regla que la juventud no esté organizada. O sea, yo creo que hoy grandes de los dirigentes que tenemos en distintos sectores políticos surgen a partir del movimiento estudiantil del 71 y de las peleas estudiantiles del 80. Sin embargo, creo que a partir del 90, nosotros cuando hablamos de neoliberalismo, entonces que hablamos de la apertura económica y de todas las consecuencias que ha traído eso en ámbitos económicos y políticos, pues también influyen en lo cultural. Y yo creo profundamente que hoy el neoliberalismo también destruye el tejido social y en parte destruye esas herramientas de organización que tienen los jóvenes. Hoy por algo los jóvenes, como más o menos 8 de cada 10 jóvenes, no están en ningún tipo de organización, ni política, ni social, ni ambiental, ni comunitaria, ni de nada, ¿sí? Además porque con este nuevo fenómeno de los jóvenes ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues también se dificulta un montón la organización de un sector muy importante. Son 3 millones de jóvenes que se encuentran entre los jóvenes ninis a nivel nacional, 3.300.000, entonces ¿cómo podemos brindar que, o sea, ellos cómo se organizan? No se organizan en lo general, que es una organización estudiantil en las universidades o instituciones de educación superior, no se organizan a través de un sindicato, no se organizan, tampoco participan en la política local. Entonces, eso digamos que creo que también es necesario como contextualizar la falta de organización de los jóvenes en este momento, que es un reto muy grande para las organizaciones sociales y políticas del país, en medio de lo que ha generado el neoliberalismo a nivel cultural. Ahora bien, también yo creo que los jóvenes han salido en contra de ese modelo, ¿sí? O sea, los jóvenes que salieron a la calle y que vienen saliendo desde hace 2 años a la calle, vienen exigiendo mayores condiciones para acceder al mercado laboral, mayor acceso a la educación superior, ¿sí? Una serie de derechos básicos fundamentales que hoy por hoy no se están brindando en ningún lugar, o sea, ni siquiera en las capitales, porque en las capitales hay unos niveles altísimos de pobreza que la pandemia logró ponerlos al nivel de la ruralidad, que siempre ha sido más afectada con los niveles de pobreza, tanto monetaria como multidimensional. Entonces, creo que igual, si bien eso lo explica, pues eso no deja de ser impresionante como incluso sin esa organización, hoy los jóvenes son la principal fuerza movilizada en el país. Pero que eso también implica que haya tanto líos a la hora de, usted cómo organiza un paro con una juventud que no está organizada, con una juventud que no tiene representatividad en muchos espacios, con una juventud que no se siente representada por los líderes actuales, también en muchos que pues han estado en otras peleas, pero que igual no representan a la juventud. Entonces, eso es un lío, es un lío muy grande, es una cosa muy interesante de discutir, pero pues yo lo dejaría ahí. Bueno, yo quisiera preguntarle aquí a nuestro segundo invitado, al compañero Manuel, ¿qué opina usted? ¿Considera usted que la franja de los jóvenes en Colombia es de mayor abstención en los procesos electorales de nuestro país, compañero Manuel? Bien, pues yo creo que inicialmente el problema de la abstención en los procesos electorales en Colombia son a raíz, aparte de la desconfianza en la institucionalidad y en la representatividad política, ha sido precisamente algo que en parte comentaba Mafe sobre ese rezago que existe por la exclusión a los jóvenes. Creo que los jóvenes históricamente han participado en la política, no en los círculos de poder o en los escenarios representativos por esa exclusión que ha existido. Sin embargo, sí lo ha hecho de forma directa, en la participación directa, es decir, en la movilización social en las calles, en escenarios de movilización artística, de movilización cultural. Entonces, creo que esa falta de participación es precisamente
porque históricamente se les ha excluido, se les ha ignorado sus posturas, sus peticiones, sus exigencias y sus necesidades. Entonces, por esos motivos, que además devienen de otros motivos muchísimo más complejos, que en el caso colombiano pues tienen relación con los conflictos armados y sociales que han existido también, y que hacen que muchos sectores y muchas poblaciones, sobre todo las poblaciones vulnerables, pues sean ignoradas, pero también sean, digamos, vivan en constante amenaza y silenciadas, por lo cual tienen ese temor para incidir directamente en la movilización social y en la representatividad política, pero también tienen ese temor y saben que ese círculo de poder lo ven un poco lejano, ¿cierto? O sea, lo que decimos siempre hablamos en términos de los de arriba, ¿sí? Y eso en el discurso y a la hora de hablar, pues denota un significado que en el transcurso de los años pues le hemos dado a ese poder en el que presumimos o pretendemos que no podemos alcanzar, porque pues al final y al cabo pues también hay síntomas de que la política se mueve gracias a la gente que tiene dinero y que tiene cierto control sobre las masas, ¿cierto? Porque allá también, y eso es otro problema, nos ven como las masas, como las personas que vienen, votan, así como nos ven a todos y a todas, y se van, no es, o sea, en campaña nos escuchan a todos y a todas, pero entonces, pues efectivamente los jóvenes y las jóvenes, yo creo que sí nos hemos dado la pelea para que nos escuchen, tal vez no en esos escenarios de procesos electorales. Sin embargo, pues sí hemos pretendido pues como ser parte, como que nos escuchen, como que nos atiendan, porque pues también se ha hablado de que los jóvenes son el futuro, pero los jóvenes pues, son el presente. En el último estallido social, muchas personas mayores o adultos decían qué orgullo ver a los jóvenes y a las jóvenes en las calles, porque ellos y ellas no fueron capaces, ¿cierto? Y no fueron capaces de muchas formas o por muchas razones, y una de ellas es que efectivamente no había tal vez esa decisión y esa convicción sobre lo que estaba ocurriendo, y veían todo muy lejos, a diferencia de hoy que tal vez los jóvenes se lo han propuesto con mayor convicción. Entonces yo creo que es un tema pues muy complejo, y en el caso colombiano particularmente muchísimo más. A ver, bueno, espero que el sonido nos ayude, un poquito de dificultad con el internet. Sebastián y María Fernanda pues han hecho comentarios muy interesantes y unas realidades que hoy vivimos en el pueblo colombiano. El tema del modelo económico neoliberal creo que es de las mayores dificultades que tiene el pueblo colombiano, porque es el causante de todas las situaciones difíciles que hoy se viven, porque estos gobiernos están arrodillados ante ese modelo y pasan por encima de lo que sea y de quien sea, con tal de privilegiar a las élites y no escuchar al pueblo colombiano. Mire, la reforma tributaria que fue aprobada en la presente semana, ¿tuvo en cuenta para algo el movimiento social? ¿Tuvo en cuenta para algo las juventudes? No. O sea, hacen lo que quieren. Entonces, qué buena esta reflexión que están haciendo, donde a través de la organización de la juventud, que es lo que hace falta, se empoderen de esa parte, porque nosotros vemos a los jóvenes muy activos, fueron realmente los que estuvieron al frente de la movilización del 28 de abril. Eso nadie lo desconoce, muy importante. Pero ya en una organización bien adecuada podemos unirnos con otros sectores alternativos de este país y poder cambiar el rumbo que hoy se necesita. Entonces, la participación de ustedes es muy, muy importante y creemos que es fundamental para nuestro país. Hoy, por ejemplo, tenemos también situaciones bien complejas en el tema de la violencia, en tantos y tantos temas donde los jóvenes han llevado, como dicen, del bulto, han sido quienes más han salido afectados, y eso nos duele al pueblo colombiano. Por eso debemos estar de la mano, unidos, fortalecidos, organizados, y seguramente uniendo la juventud y la experiencia de quienes piensan realmente
en el futuro de este país nos llevará a sacar este país adelante y cambiar este modelo y esta correlación de fuerzas que desafortunadamente han venido gobernando nuestro país durante todos estos años. Voy con Diego. Diego, ¿cuál es el interés, desde su punto de vista, que tiene el gobierno actual en la participación de estos consejos de la juventud para el presente año? Este proceso, ¿cómo es? Los cargos, honorarios, la participación, ¿cómo es esta decisión, estas decisiones que políticamente se pueden dar o se van a dar a futuro? Bueno, hay que clarificar algo, y es que hay que dividir en dos momentos la historia, o en varios momentos la historia de la participación política de los jóvenes. No es lo mismo cuando hablamos de la participación política de los 60 y 70 a la participación política directa que se da desde el año 2011 hasta el momento, en el que los jóvenes lograron por primera vez en la historia de este país unificar toda una clase, no clase social, sino a nuestros campesinos, indígenas, afro. Por primera vez se unificó todo esto a la solicitud de los derechos, de lo que está inscrito en la Constitución Política como Carta Magna y Dirección, pero que no se está cumpliendo. Entonces, digamos que el afán o la directriz de este momento del gobierno actual, del gobierno de turno, es como tratar de pronto de dar respuesta a los jóvenes, ¿sí?, como a lo que solicitan, como tratando de darles esa participación política y esa visibilidad que no existía o que apenas empieza a implementarse, porque de hecho vemos que es la primera elección que se va a dar como tal, a gran magnitud en las capitales, en todos los municipios de Colombia. Entonces digamos que de pronto es por la situación que vive el actual que se aceleró este proceso. Entonces creo o considero que más que esto es la manera como intentan incluir a los jóvenes en esa participación política, pero la pregunta y el gran debate va a estar en cómo va a ser esa realidad, ¿sí? Esa va a ser la pregunta. ¿Va a seguir lo mismo de siempre? De los consejos que se establecieron en 1997 a través de la Ley de Juventudes. Si realmente va a haber una participación política, porque me uno en cierto criterio a lo que habla Mafe y a lo que habla Manuel, y es realmente esa vinculación a la política joven, a la inclusión, porque no podemos hablar de una política joven sin incluirlos. Y eso es lo que sucede con la mayoría de políticas públicas en Colombia. Se direccionan, se escriben, pero no se implementan. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud frente al poder de nuestros jóvenes? Creamos que hay espacios, y vemos la ley, creo que es dinámica, es muy conceptual y sobre todo práctica, la manera en que incluye a los jóvenes desde todos los territorios, desde todas las vivencias, que es lo importante, porque la política pública no se inscribe desde una realidad en Bogotá, sino desde la Amazonía, desde la Guajira, desde la realidad que nos comenta Mafe en la ciudad, de lo que nos puede comentar Sebastián desde Huila. Desde ahí se construye política pública, desde la región, desde el territorio, que es lo que emana la Constitución de un país descentralizado, pero que seguimos dependiendo totalmente de la política que se diseña en las oficinas de Bogotá. Entonces yo creo que se está ampliando el horizonte, se les está dando una nueva oportunidad, pero el hecho va a ser cuál va a ser la apuesta real y jurídica frente a estos procesos. Sí, porque tenemos la ley, por ejemplo, se escriben los consejos que la ley como tal está desde 2013, ¿sí? Lo que es la ciudadanía digital joven. Pero ¿qué ha pasado con esto? ¿Cómo se han implementado directamente estos procesos que solo se viene a hacer hasta el 2021 después de dos estallidos sociales muy fuertes, el del año pasado en septiembre y el de este año? ¿Qué pasa con eso? Sí, entonces no es responder porque llegó el momento y toca responder, no, sino realmente cuál va a ser la visión de nuestros jóvenes. Entonces ahí va a estar la respuesta, porque tenemos la ley, tenemos lo que se estipula, pero no realmente qué va a pasar. Si realmente va a haber una participación política de los consejos, que es fundamental, porque está lo que es el tema de contratación, está el tema de prácticas, de pasantías, de vincularlos, y eso es muy, muy interesante. O sea, si vemos la ley es interesante, pero realmente van a coger nuevamente, como ha sucedido siempre en los partidos tradicionales, a nuestros jóvenes en su momento, y quienes realmente siguen direccionando las políticas son ellos. Es que yo creo que hay muchas cosas que se responderán a futuro, porque apenas se está implementando. Entonces creamos que hay un mecanismo de participación fuerte, pero que es interesante cómo se va vinculando.
Y hay algo que también genera desgaste y lo pondrá a decidir Sebastián o Mafe, porque creo que esto es el interés, no podemos hablar de jóvenes sin tenerlos a ellos, y es que si vemos la participación hasta el momento de cédulas inscritas no está siendo muy alta. Si vamos a la registraduría hay como apenas 115.000 de 11 millones de personas que se consideran jóvenes. Entonces sigue siendo hay escépticos frente al Estado, frente a la participación política desde las regiones. Entonces es como mirar si realmente la respuesta está ahí. ¿Por qué? Y voy ya con esto para finalizar, y dicen que no estaban organizados. No, sí estaban organizados, pero en otras formas, como asambleas, cabildos, organizaciones permanentes en los barrios, en la acción comunitaria, que por fin se logró realizar y está enmarcada en la Constitución política. Todo aquello lejos del espacio político actual, pero que obviamente también hacen parte de la organización social y representativa de cada una de las regiones y de los barrios y de las comunidades. A mí me gustaría complementar una cosa ahí pequeña. Sí, con esta pregunta. Lo primero es decir, como la pregunta hace referencia también como si esos consejeros de juventud reciben alguna remuneración y demás, y creo que es importante decir que no. O sea, estos consejos de juventud, las personas que van a ser electas por 4 años no van a recibir ningún tipo como de apoyo monetario para sostener esa representatividad, y hoy está en curso en el Congreso de la República un proyecto para modificar la Ley de Ciudadanía Juvenil, que es uno de los 10 proyectos que radicó el Comité Nacional de Paro, para garantizar que, primero, esos espacios no sean solamente consultivos, sino también sean decisorios, o sea, que sean vinculantes las decisiones que se tomen allí. Y segundo, pues que se le garantice a las personas que participen como consejeros, que sean electos, un apoyo económico, pues para que puedan hacer algo en medio de su representación, porque obviamente las limitantes económicas también pueden ser un límite. Ahora bien, yo creo que hay otra cosa frente a esto en los consejos de juventud, y es que hay un interés legítimo del gobierno nacional, incluso, o sea, el Partido Demócrata dio una intervención apoyando los consejos municipales de juventud, y es porque hoy los partidos políticos saben que de cara a unas elecciones al 2022 necesitan canalizar a la juventud, y esta es una forma de hacerlo. Ahora bien, la disputa es para dónde se canaliza la juventud, ¿sí? Y ese para dónde se canaliza es importante, porque entonces a los jóvenes muchos jóvenes, ¿sí?, tienen la idea de que el problema principal de este país es el uribismo, y el uribismo es terrible, o sea, ¿sí?, Uribe y todo lo que representa como país es terrible, pero entonces no ven tan grave lanzarse con el Partido Liberal, porque el Partido Liberal no es el uribismo, y hoy el Partido Liberal tiene más de 600 listas a los consejos municipales de juventud de mi país, ¿sí? No ven tan grave lanzarse con no sé, con Cambio Radical o con partidos pequeños que siempre han sido clientelistas, porque no son el uribismo. Entonces, eso es un lío de enfoque, que entonces tengamos obviamente al uribismo como un problema principal, sin obviar con quién gobierna Uribe, con quién ha gobernado Uribe, y pues que en efecto, así Uribe no esté en el poder, van a persistir personas que quieran mantener el modelo económico actual, que es contra lo que finalmente la gente se ha movilizado. Y eso me parece bien complejo. Ahora bien, sobre las otras formas de organización, o sea, a mí me encantaría decir que las asambleas y las organizaciones comunitarias son una cosa que se mantienen en el tiempo, pero en lo concreto eso no ayuda, o sea, eso en lo concreto no cuaja después de cierto tiempo. Entonces, en la universidad es el mejor ejemplo de eso. Las universidades hacemos asambleas universitarias cada vez que nos vamos a declarar en paro, y son asambleas universitarias donde al principio del paro participamos 3.000 estudiantes, que ya es baja la participación en universidades de 20.000, 30.000 estudiantes, pero que después, cuando ya el paro pierde pierde vigencia, o ya toca hacer las mesas de seguimiento de los acuerdos de los paros, pues las asambleas no funcionan como un mecanismo para que la juventud siga estando ahí presente. Entonces, sí hay unos líos organizativos, porque la horizontalidad de muchas organizaciones no hace que perduren en el tiempo y que haya una organización constante, pero también hay una mezquindad con unirse a partidos políticos o organizaciones centralistas. Entonces, esos son un montón de retos organizativos que ojalá tuviera la respuesta de cómo los solucionamos, pero hay que reconocerlos para empezar a plantear soluciones.
Bueno, importantes reflexiones, creemos que es un importante avance, pero que el camino que espera, especialmente a los jóvenes, es bastante grande. Ya lo decía Mafe, no solamente se trata del partido de gobierno, sino todos los que rodean ahí, los que desafortunadamente pretenden, que tal vez es algo que decía Diego, y es que de pronto pensar en cooptarlos o algo así por el estilo, cuando los jóvenes tienen que hoy inscribirse, porque mire, esas cifras que da Diego son preocupantes. Entonces hay que avanzar en esa parte, porque ustedes los jóvenes en redes sociales son muy activos en muchas actividades, ustedes lo acaban de decir, en otros espacios de organización que siempre se han tenido, pero hoy es fundamental avanzar en este proceso para que ustedes sean los que a futuro dirijan este país, porque de lo contrario pues estaremos graves, pero se necesita pues todavía seguir incrementando ese compromiso que se ve reflejado en las urnas, que en últimas es el otro camino, además de la movilización. Entonces, es muy interesante lo que ustedes nos han aportado en el día de hoy, pero les invitamos a que nos regalen 2 minuticos. Tenemos que hacer una breve pausa aquí para unos mensajes institucionales, pero ya regresamos con más inquietudes que tiene también Paulita para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, retomamos nuevamente con nuestros invitados con el tema que estamos trabajando el día de hoy, y también aquí nuestros oyentes muy activos en nuestras redes sociales, también participando con sus opiniones a través de Facebook, Cooperativa Cotraecún, y Jaiber Clavijo nos dice: es fundamental hablar de la modificación de la política pública de juventud, ya que con la participación política de los jóvenes se facilita la representación, particularidades de los diversos contextos en los que está presente esta población. Como efecto colateral, logrará que más integrantes de las juventudes participen al sentirse representados, y no como ha sucedido históricamente. Bueno, a nuestros oyentes y a todas las personas que participan a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestras líneas telefónicas, seguimos con nuestros invitados. Y bueno, yo quiero preguntarle a Sebastián, sabemos que siguen los partidos tradicionales mostrando jóvenes en estas elecciones de juventudes. Mi pregunta es, Sebastián, ¿es sano este apadrinamiento cuando la historia nos ha demostrado esos vacíos y por supuesto esas corruptelas al interior de estas hegemonías partidistas? Bien, pues yo creo que sería, lo ideal es que eso fuera sano, es decir, que las plataformas políticas vigentes no solamente brindaron la oportunidad de que los jóvenes se vinculen a los procesos, sea cual sea ideológicamente o políticamente las posturas que tengan, pero lastimosamente pues los movimientos políticos tradicionales principalmente pues están, digamos, manchados por unos procesos previos también que los ha obligado inclusive a la misma política tradicional a volverse alternativa. Es decir, de los partidos políticos, digamos, conservador y liberal, han surgido muchos movimientos políticos también por unos líderes de dichos partidos, saben que tienen ese liderazgo, saben que cooptan a muchas personas, a muchos votantes, a muchos seguidores y demás, tienen mucho poder, además tienen el apoyo político y económico pues para hacerlo. Entonces montan su propio partido y básicamente pues se llevan al grupito de gente de siempre. Dicen también en su propaganda que hay juventudes trabajando con ellos, pero no siempre es así. Entonces lo ideal es que pues fuera sano y que lo pudieran hacer, que pudieran participar en esos movimientos. Y digamos que pues, bueno, en este caso de los MJ pues lo están haciendo los jóvenes en muchos casos, se están vinculando a esos partidos, precisamente también por la falta de apoyo, por la falta de información, por la falta de pedagogía. En el caso de Pitalito se presentaron, de hecho nos comentaron que fue el municipio con más listas presentadas de los municipios, todos los municipios del país, con un total de 14, incluyendo listas independientes, movimientos políticos, Junta de Acción Comunal, entre otros. Entonces, respecto a esos, pues algunos se vincularon a movimientos políticos tradicionales como Cambio Radical, como el Partido Conservador, también estaba por ahí intentando cooptar gente del ASI. Bueno,
Entonces, en esas intenciones, digamos que también vimos jóvenes que estaban o hacían parte de la movilización social a raíz del estallido social en el 28 de abril, que de hecho venían trabajando desde antes. El movimiento 21N, del cual hago parte, pues surgió en el 2019 a raíz del paro nacional del 21 de noviembre de ese año. Y ahí vimos varios jóvenes que se interesaron por la movilización y que anteriormente estaba, digamos, caído un poco porque no había un mínimo de organización. Ni siquiera la Universidad Surcolombiana, que tiene una sede que no es muy grande tal vez en cantidad de personas y en infraestructura, no lideraba ni siquiera ese proceso de movilización. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de empezar a hacerlo, y vimos a muchos jóvenes y a muchas jóvenes en ese entonces que empezaron a participar gracias a que había algún actor o algunos actores que se interesaron en hacerlo. Entonces, a raíz del estallido social del 28 de abril, vimos también que pues, los jóvenes quieren seguir participando en la movilización social y viendo el espacio de incidencia política, que no es decisoria, pero sí es de control y veeduría, pues quisieron hacerlo, y viendo si es como lista independiente, toca recolectar firmas, que es un proceso complejo por la estigmatización, por el señalamiento, por la criminalización de la protesta que se le hizo todo el tiempo en los medios de comunicación tradicionales también. Entonces, era un proceso complejo para jóvenes que apenas están dando un paso a querer incidir en esa política o en la política representativa, y era algo pues muy complejo porque no hubo ese proceso formativo, sino que son jóvenes de los barrios populares, de las periferias, del campo, pero que quieran participar, tienen la voluntad, ¿sí? Entonces, pues como con eso lastimosamente no basta, porque pues, hay que tener un proceso formativo, que incluso en el caso nuestro lo estamos teniendo, porque algunos somos profesionales, pero otros están estudiando, otros no han podido estudiar. Entonces internamente también estamos adelantando ese proceso porque sabemos que es importante. Entonces eso es complicado, y los pelados pues, y las peladas también pues dijeron, pues, no tenemos una plataforma que nos apoye, es muy complejo, que además está, digamos, o sea, nos pusieron al final a competir, que es lo que queremos que no ocurra en los MJ, sino que, por ejemplo, si 21N no pasa a los MJ, queremos de todas formas seguir haciendo control desde afuera, tanto a los MJ como a las políticas públicas que se implementen acá a nivel municipal y, ¿por qué no, a nivel regional? Y eso es lo que pretendemos también, que quienes lleguen allá, si llegamos nosotros o nosotras, pues queremos también que los que no logren llegar, pues recoger esas necesidades de los que no lograron llegar y quieran participar en los MJ, pero también de los sectores que se abstienen de lo electoral y de la participación política, porque es un proceso fundamental en el que hay que vincularnos y en el que debemos ser parte todos y todas, principalmente la población juvenil, pues para liderar ese proceso. Entonces decidieron meterse en algunos partidos, lastimosamente. Claro, los partidos tradicionales también llegaron al oído de esos jóvenes y les dijeron, si quieren pasar rápido, métanse a esta lista, métanse al partido y ya están participando. Sin reconocer tal vez digamos, lo simbólico, porque al final si uno está en un partido político, independientemente de que uno tenga buenas intenciones, hay mensajes que se transmiten a raíz del partido en el que uno pues se termina metiendo, ¿cierto? Entonces ellos aprovechan de esa situación y lo van a seguir haciendo, pues, precisamente creo que decía Mafe o Diego que el próximo año pues ya son elecciones, entonces están buscando también seguir llevando personas detrás de ellos y de ellas, así sea para la foto, pero necesitan llevar gente. Y entonces digamos que la invitación siempre ha sido de parte nuestra, pero también sabemos que hay jóvenes con sentido crítico que están en otros parques. Entonces la invitación de todos estos jóvenes y estas jóvenes es a que tengamos sentido crítico, inclusive estando en nuestros partidos políticos, porque digamos que también estamos bajo un modelo en el que es muy difícil evitar permearnos de ciertas situaciones como esa, el hecho de que les toque participar en un movimiento político, así ellos tratan de buscar el más cercano a ellos o a ellas. La invitación a actuar siempre con sentido crítico, inclusive en escenarios que la institucionalidad promueva o promocione.
De hecho, para finalizar esta semana, ayer empezó la Semana de la Juventud a Capitalito, se postergó por varias situaciones, pero inició la Semana de la Juventud. Es un evento pues muy institucional, lo dirige la administración municipal. Sin embargo, ahí están la mayoría de los parches, tratando de liderar esos espacios, de construirlos también. Y ha sido pues una experiencia buena, entendiendo que la administración siempre va a tratar de ponerse como en la cabeza de eso, como que están liderando ese proceso, mientras los jóvenes están gestionando especialistas en ciertos temas, están documentándose para conocer sobre otros temas y así. Entonces yo creo que es importante participar en la política desde cualquier escenario, en la representatividad o en la participación directa que es en las calles, o la indirecta que es en las calles, o si no, o en cualquier caso, tener siempre ese sentido crítico, de autocrítica también, sean movimientos organizados o no, porque el proceso organizativo pues, es muy reciente, todos o muchos estamos en ello, porque hay otros procesos que ya tienen unas estructuras y que son más complejas. Así es, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias y la invitación que nos hace aquí nuestro compañero Sentido Crítico. Bueno, continuamos aquí con más preguntas, se nos va agotando el tiempo, pero aquí tenemos más dudas y yo quisiera preguntarle a Mafe rápidamente, como miembro de una institución de educación superior, ¿cree usted que se apoya la investigación e innovación de los jóvenes, Mafe? Yo estudié en la Universidad Nacional, que sin duda es la mejor universidad pública del país, y yo creo que la Nacho hace su mejor esfuerzo para ayudar a los temas de investigación y pues es de las universidades que más investiga y apoya eso en el país. Aún así, la Nacho podría hacer más si tuviera más recursos, de eso estoy convencida. Pero eso es la Nacho, ¿sí? Hoy las universidades públicas en el país, sobre todo las universidades regionales, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de Cundinamarca, este tipo de universidades regionales que son de carácter públicos, hoy no reciben los recursos necesarios ni siquiera para brindar en lo básico unas cosas de calidad bien dadas. O sea, el número de profesores de planta es una cosa escabrosa. O sea, en la Universidad de Cundinamarca hay 20 profesores de planta para una universidad de más de 13.000 estudiantes, por ejemplo. Es una cosa terrible. Entonces, yo creo que hoy, obviamente, no existe una voluntad política para acabar el déficit de las universidades, de las 33, porque ya agregaron otra, de las 33 universidades públicas, ni de las instituciones técnicas y tecnológicas de educación superior, que son pues también públicas, que muchas de ellas son regionales. Entonces, eso es un lío, pero también miremos conciencias. En el paro del 2018, los estudiantes universitarios se dieron la pelea por aumentar recursos en la base presupuestal de las universidades, pero también por reformar el ICETEX, que es un problema muy grande para las universidades privadas, y a su vez para que haya más recursos para Colciencias, que es una institución fundamental para la investigación científica del país, cosa que el gobierno nacional ha incumplido, sobre todo el punto de Colciencias y el ICETEX. La base presupuestal pues ha garantizado un aumento en esta, que es muy importante, pero estas otras dos cosas han estado muy olvidadas. Además, es increíble que el gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, en medio de una pandemia donde se ha ratificado la importancia de la ciencia, de la producción de vacunas nacionales, de la producción de tecnología en el país para no depender de otros, como nos ha tocado en toda esta pandemia, disminuye el presupuesto para la ciencia, ¿no? Y no incumpla los acuerdos con los estudiantes de Colciencias. Todo eso da muestras que de verdad no piensan, son esa clase de dirigente que le va bien cuando el país le va muy mal y que de verdad no piensan en el desarrollo nacional, no piensan en la soberanía del país, ¿sí? La soberanía tecnológica, científica, productiva, en la soberanía agropecuaria del país. O sea, nada. O sea, es una clase mezquina que no le importa eso. Gracias, María Fernanda, por estos aportes a este programa. Son las 10 de la mañana, 55 minutos, restan 5 minuticos de nuestro programa. Quisiéramos preguntarle a Diego, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, más conocida como UNAD, es una institución líder y reconocida en el país en la línea de educación superior. ¿Qué proyectos adelanta esta institución en el marco del protagonismo y liderazgo de los jóvenes en el país, Diego?
Bueno, yo creo que su respuesta es institucional desde hace más de 40 años. Creo que no en vano es la universidad pública con mayor cobertura en el país y la universidad más grande en territorio. Cubre desde La Guajira hasta la Amazonía y su respuesta siempre ha estado en alianza al brindarle mejor oportunidades a las personas en las regiones. Creo que ese es su compromiso y eso es lo que como persona me ha enamorado de esto, que hoy se le brindan oportunidades donde la educación tradicional no llega, ¿sí? No puede llegar. Pero, por ejemplo, vemos como nuestros indígenas en un resguardo Inga, ¿sí? Del sur de Nariño, se unen todos en su resguardo donde llega el Internet y ahí están vinculados en esa educación, ¿sí? Algunos no hablan español, y entonces la manera como se les vincula a esa realidad territorial. Entonces yo creo que la respuesta que se está dando desde la universidad, aparte de los proyectos investigativos, es el tema de inclusión social de todos y todas, en una apuesta, en un proyecto educativo que se construye desde las regiones, ¿sí? Desde esa misma construcción de un proyecto educativo solidario que parte desde la creación de cada una de las realidades. Entonces yo creo que esa es la apuesta que se hace desde la universidad y esa es la apuesta que se ha hecho en estos últimos años y sobre todo acompañado siempre de las tecnologías, que ahí donde estamos y quedó más que evidente en la pandemia, ¿sí? Cómo la respuesta es las tecnologías, cómo adaptarse a estos procesos de cambio, ¿sí? Cómo la institucionalidad se transforma en estos procesos. Y recordémoslo, es una universidad que depende básicamente el 80% de sus recursos, de recursos propios, que debe generarlos, ¿sí? El Estado llega a una vinculación de un 20%. Entonces, también hay una pregunta muy interesante. Bueno, ¿cuál es la vinculación de las realidades de pronto de la universidad colombiana? Y es, bueno, primero hay que definir si es una universidad pública o una universidad privada para saber cuánto es la financiación, ¿sí? ¿Cómo llega esto? Entonces, ¿cómo a través de la tecnología y de generar sus propios recursos, un 80% de sus propios recursos, brinda calidad educativa en cada una de las regiones y sobre todo oportunidades? Porque hoy vemos personas mayores como jóvenes que encuentran en la universidad una respuesta a la universidad de pronto tradicional que no puede llegar en estos contextos indígenas, negros, raizales, palenqueros, afroétnicos. Entonces, ¿cómo se le da esta respuesta al joven campesino? Entonces yo creo que es una apuesta muy, muy interesante y también, por ejemplo, desde la especialización en educación, cultura y política, la cual pues tengo el honor de acompañar este año, se da respuesta a esos contextos étnicos desde el territorio y sobre todo la construcción de procesos de paz y más de procesos de paz, de implementación de eso que se escribió y que nos deja liderar y conocer como los procesos territoriales. Entonces, no sin más preámbulos y ya para terminar, pues les agradezco la invitación, obviamente a Mafe, a Sebastián por acompañarnos en estos procesos. Gracias, Diego, por sus aportes en el día de hoy y pues le damos la palabra en un minutico a Mafe y a Manuel para que nos envíen ese mensaje final ya en la parte de finalización de nuestro programa del día de hoy, a las juventudes especialmente. Bueno, y muchas gracias por la invitación a Contradecún. Una invitación muy grande a que también pues la participación de los partidos en oposición al gobierno de Iván Duque. Entonces hay un montón, o sea, acá hay unos partidos que nos estamos dando también la pela en ganarnos espacios de poder que están tradicionalmente en estos partidos tradicionales de derecha. Entonces nada, muchas gracias por la invitación, estos espacios siempre van a ser muy gratificantes y que pasen un bonito día. Gracias, María Fernanda. Y Manuel Sebastián, su mensaje final ya en esta parte del programa. Bien, Miguel, gracias. No, pues yo creo que es importante tener en cuenta que en los territorios y en las regiones nos estamos dando una pelea muy compleja, porque pues hay distintos actores también que se ven involucrados, digamos, del conflicto y las interacciones sociales complejas que afrontamos. Y por eso la invitación es a que pensemos también en que esos territorios, pues digamos que no se ve todo igual desde las ciudades capitales, que estando acá es donde uno se da cuenta pues, de muchas situaciones difíciles, no solamente en el territorio en sí, sino también, por supuesto, en cómo se mueve la dinámica social y económica. Entonces, a que tengamos esa autorreflexión sobre lo que se ve desde los medios, lo que se ve desde la centralización. Y nada, la invitación es a seguir siendo críticos y autocríticos en todos los espacios de participación
inclusive si son parte de los movimientos alternativos o no. Muchas gracias. Bueno, a María Fernanda, Manuel Sebastián y Diego Fernando, muchísimas gracias por haber participado, por haber aceptado nuestra invitación en este tema tan importante. Bueno, quedan muchas inquietudes, muchas también respuestas que nos dieron hoy nos ayudarán a seguir creciendo en este país. Bueno, la invitación pues, para nuestro próximo programa nos la hace Paulita, quien despide el programa del día de hoy. Muchas gracias.